Iniciamos una nueva exploración detallada. Hoy ponemos sobre la mesa una montaña de datos, informes y cruces estadísticos para extraer ese conocimiento que realmente cambia la perspectiva sobre cómo funciona el mundo laboral. Exacto. Es una inversión profunda en los números. Y el foco está puesto en algo que nos toca muy de cerca: las verdaderas competencias de la población adulta en España. Un tema que, bueno, suele estar rodeado de muchos mitos. Totalmente. Y para conseguir separar el mito de la realidad, vamos a meter el bisturí en el programa PIAAC de la OCDE. Las siglas son PIA-AAC. Eso es. Para situarnos rápidamente, esto es básicamente como el famoso informe PISA que evalúa a estudiantes, pero aplicado directamente a personas adultas. Personas que ya están en edad de trabajar, sí. Claro. La misión de este análisis es desgranar qué habilidades reales existen hoy en día en las calles, en las fábricas y en las oficinas, frente a unas exigencias que cambian brutalmente cada día. Y vamos a comparar la situación de España con la de sus vecinos europeos. Y también con el resto de la OCDE. Poniendo la lupa en una habilidad concreta, que fíjate, rara vez acapara titulares, pero que en el fondo lo determina absolutamente todo: la resolución adaptativa de problemas. Que es la clave de bóveda de la economía moderna. Y hay que adelantar a quienes nos escuchan que estos números esconden paradojas fascinantes. Muy contraintuitivas. Muchísimo. Por ejemplo, va a quedar al descubierto por qué tener un currículum lleno de títulos universitarios en España a veces se asocia estadísticamente con peores resultados en agilidad mental básica. Peores resultados si se compara con quienes tienen simplemente el nivel educativo exacto que requiere su puesto. Es que esto tiene muchísima miga. Efectivamente, es un terreno apasionante para explorar. A ver, en un panorama global marcado por giros estructurales constantes, donde la inteligencia artificial, la automatización y los mercados reescriben las reglas del juego casi cada trimestre. Es que ya no es suficiente con saber leer un manual. Exacto. Ni con aplicar una fórmula matemática de memoria. La auténtica frontera que separa a las economías resilientes de las que se quedan atrás es la plasticidad. La plasticidad del cerebro, entiendo. Es decir, cómo reacciona el cerebro humano ante lo imprevisto. Analizar a fondo estos datos es como mirar una radiografía del tejido productivo. Permite ver si la fuerza laboral está genuinamente preparada para pivotar ante el futuro, o si por el contrario el sistema sigue obsesionado con medir y premiar credenciales que pertenecen al pasado. Que es una de las grandes preguntas que nos dejan estos informes. Bueno, vamos a ir desgranando esto poco a poco, porque la terminología a veces asusta, pero la realidad detrás de las palabras es muy cotidiana. Sí, sí. Se menciona constantemente este concepto: resolución adaptativa de problemas. Suena a jerga de recursos humanos o algo que diría un ingeniero de software. Sí, suena muy técnico. Pero en realidad es algo del día a día. Para alguien que busca entender exactamente qué estamos midiendo aquí, qué significa realmente esta competencia cuando la sacamos del papel y la llevamos a la calle. Es fundamental aterrizar el concepto, estoy totalmente de acuerdo. La resolución adaptativa de problemas no es hacer un sudoku más rápido que nadie. Vale. Ni resolver una ecuación matemática aislada, no es un puzzle estático. Los informes la definen como un conjunto de procesos cognitivos y metacognitivos. Metacognitivos. Y esa última palabra es clave. La metacognición implica la capacidad de pensar sobre cómo se está pensando. O sea, auditar tu propio pensamiento en tiempo real. Eso es. Se trata de enfrentarse a escenarios dinámicos donde las reglas del juego cambian sin previo aviso, o donde la información disponible evoluciona mientras intenta solucionar el problema. Que es básicamente la definición de cualquier lunes en una oficina moderna. Totalmente. Alguien con un alto nivel en esta competencia no se queda paralizado cuando el plan original fracasa. Es capaz de dar un paso atrás, reevaluar todo el escenario desde cero, buscar nuevos enfoques y modificar la estrategia sobre la marcha. Para visualizarlo bien, es la diferencia entre saber cambiar la rueda de un coche siguiendo un manual de instrucciones paso a paso. En un garaje perfectamente iluminado. Exacto. Eso sería un problema lineal, frente a ser capaz de solucionar el problema cuando estás tirado en una carretera de montaña. Lloviendo a cántaros. Y resulta que vas al maletero y el gato hidráulico está roto. Y tienes que inventarte una manera de levantar el coche usando el entorno. Esa es una analogía perfecta. El manual de instrucciones ya no sirve porque el entorno ha cambiado las variables. Quien se adapta, resuelve. Y quien solo sabe seguir instrucciones, se queda en la cuneta, literalmente, en el caso de tu ejemplo. Y ahí es donde entra la importancia de medir esta agilidad mental frente a la incertidumbre a nivel de país. Pues teniendo esa imagen tan clara en la cabeza, vamos a sumergirnos en los datos duros. ¿Vamos a ello? Según el último ciclo de esta evaluación de la OCDE,
España obtiene una puntuación media de 241 puntos en esta capacidad de adaptación. 241 puntos, sí. Y claro, un número aislado no dice mucho, así que vamos a ponerlo frente al espejo. Para darle contexto, Eso es. La media de la Unión Europea está en 250 puntos, y la media general de la OCDE roza los 251. Así que hablamos de una desventaja de unos 10 puntos respecto al entorno más cercano. que ya es una distancia estadísticamente significativa. Pero es que si miramos a los auténticos líderes mundiales en esta agilidad, que son Finlandia y Japón, ambos se disparan hasta los 276 puntos. Es un salto enorme. Hablamos de una brecha de 35 puntos frente a las mentes laborales más ágiles del mundo. Y para dimensionar verdaderamente qué significan esos 35 puntos de distancia, no podemos quedarnos solo en la media. Claro, las medias esconden cosas. Las medias son muy traicioneras, porque suavizan la realidad. Hay que ir a los extremos poblacionales. Y aquí el panorama, invita a una reflexión profunda. Los datos indican que más del 35% de la población adulta en España está estancada en el nivel 1, o incluso por debajo. Espera, un 35%. Más de un tercio de la población adulta entera. Así es, más de 1 de cada 3 adultos. Y a este nivel básico, las personas solo son capaces de manejar problemas muy lineales. De un solo paso, digamos. De un único paso, donde hay muy pocas variables en juego y casi ninguna información distractora. Si el problema requiere cruzar varios datos o dar pasos intermedios, el porcentaje de fracaso se dispara. Por ponerlo en perspectiva, la media de la OCDE en este nivel tan bajo es del 29%. Es un volumen enorme de la fuerza laboral operando en un nivel de adaptación mínimo. Y supongo que si miramos al extremo opuesto, a la gente que es capaz de hacer malabares mentales con múltiples variables en medio del caos, la foto no mejora mucho. De hecho, el contraste en la cima es aún más agudo. El nivel 4 es el que demuestra una capacidad de reevaluación profunda. La máxima adaptabilidad. Esa adaptación real a cambios complejos e inesperados. Pues bien, en España apenas un 2% de la población adulta alcanza ese nivel. Un 2%. Un escaso 2% frente al 5% de media en la OCDE. Pero si volvemos a mirar a Finlandia, allí rozan el 13% de adultos en este nivel de excelencia adaptativa. ¿13% contra 2%? La concentración de talento ágil es abismalmente diferente, lo que tiene consecuencias directas sobre qué tipo de industrias puede sostener o atraer cada país. Y ese apunte sobre las consecuencias es vital, porque esta falta de agilidad mental no ocurre en el vacío. Los datos cruzan esta competencia con otras áreas fundamentales, y aquí hay una estadística que cae como un jarro de agua fría. Sí, la intersección de dominios. Exacto. La evaluación mide 3 grandes bloques: esta resolución adaptativa de problemas, la comprensión lectora y las matemáticas básicas. Al cruzar los 3 dominios, resulta que algo más del 21% de los adultos en España obtiene resultados en los niveles más bajos en los 3 bloques de forma simultánea. A la vez. A la vez, más de una quinta parte del país tiene un déficit severo en lectura, en números y en capacidad de adaptación al mismo tiempo. En la OCDE, este grupo con triple carencia es del 18%. Desde una óptica estructural, ese 21% representa uno de los mayores cuellos de botella para el desarrollo. ¿Por la automatización? Precisamente. Cuando un país se enfrenta a transiciones tecnológicas severas, los primeros empleos que se automatizan son los rutinarios. Si una parte tan grande de la población carece del andamiaje cognitivo básico, No solo para leer un texto complejo o entender una estadística. sino también para reciclarse, para aprender a aprender, el riesgo de exclusión laboral crónica se vuelve masivo. No es solo un problema educativo, es un lastre directo para la productividad nacional. Y frena cualquier intento de transición hacia una economía basada en el valor añadido y la innovación, claro. Completamente. Lo cual enlaza de forma muy directa con lo que ocurre cuando estas habilidades pisan el terreno del mercado de trabajo real. Pasando a las ocupaciones. Sí, pasando de la resolución de problemas a la comprensión lectora pura y dura, los datos muestran unas cimas enormes dependiendo de la silla que se ocupe en la oficina o en la fábrica. Las brechas ocupacionales. En España, la diferencia de puntuación en lectura entre quienes tienen ocupaciones cualificadas y quienes tienen ocupaciones básicas o elementales roza los 50 puntos, 48,9 para ser exactos. Es muchísimo. Es una brecha de desigualdad cognitiva gigantesca.
bastante más profunda que la media de la OCDE, que ronda los 43 puntos de diferencia. A ver, podría parecer lógico que exista una brecha entre esos dos extremos, pero lo verdaderamente revelador de este informe es analizar el techo de cristal cognitivo de esa mitad superior. Es lo que podríamos llamar el déficit en la cima. Déficit en la cima. Cualquiera asumiría que, dado ese salto de casi 50 puntos, las personas en ocupaciones cualificadas en España son excelentes lectores y procesadores de información. Se da por hecho, claro, si tienes un puesto cualificado. Sin embargo, los números desmontan esa teoría. Dentro de las profesiones cualificadas españolas, apenas un 11% de los trabajadores logra alcanzar los niveles más altos de comprensión lectora, los niveles 4 o 5. Un 11% en los puestos que, sobre el papel, exigen más preparación intelectual. Correcto. Y de nuevo, el contraste internacional es letal aquí. En Finlandia, más del 36% de sus trabajadores cualificados están en esos niveles máximos de excelencia lectora. Madre mía. Y en Japón superan el 34%. Esto significa que los puestos de responsabilidad en España están ocupados en su inmensa mayoría por perfiles con un nivel de procesamiento de información intermedio o directamente bajo si se compara con los estándares de las economías punteras. Y justo aquí es donde llegamos a la que probablemente sea la estadística más desconcertante de toda esta exploración. Hay un dato muy llamativo, sí. Uno es de esos datos que, francamente, obligan a leer la página 2 veces. Si cogemos a todas las personas que tienen empleo en España, o sea, la población ocupada, y calculamos su puntuación media en comprensión lectora, nos da un número rozando los 260 puntos, 259,8. Sí. Pues bien, esa cifra de la gente empleada en España es estadísticamente inferior a la puntuación media que obtienen las personas que están desempleadas en más de la mitad del resto de países que participan en el estudio. Es un dato absolutamente demoledor desde la perspectiva de la competitividad. Es que piénsalo bien, significa que, en promedio, una persona que está trabajando y cobrando un sueldo hoy en España tiene peor nivel de lectura e interpretación de textos que alguien que está en la cola del paro en países como los Países Bajos o Japón. De hecho, fíjate, en Japón, más del 35% de sus personas sin empleo demuestran niveles altísimos de comprensión lectora. ¿Qué lectura se hace de este fenómeno a nivel económico? Muestra una debilidad estructural muy profunda en la forma en que el mercado laboral valora y absorbe el talento. Nos indica que el tejido productivo español está fuertemente sesgado hacia tareas y procesos que no requieren un alto rendimiento cognitivo. Empleos de bajo valor añadido. Exacto. Hay una escasez evidente de puestos que demanden y expriman el talento superior. Si la fuerza laboral que está empleada maneja niveles de información más básicos, la integración de nuevas tecnologías complejas es casi imposible. O la capacidad de innovar. La competitividad internacional del país se ve directamente comprometida. Es la radiografía de un mercado laboral que sobrevive con un motor a medio gas. Un mercado que no necesita o tal vez no sabe cómo integrar a profesionales con alta capacidad de comprensión lectora. Y esto detona la gran paradoja de este análisis a fondo, un fenómeno que rompe completamente los esquemas mentales con los que solemos operar en sociedad. Pensemos en esa idea tan tradicional, casi intocable, de que cuantos más diplomas colgados haya en la pared de un despacho, mayor es el intelecto y la brillantez de quien se sienta en la silla. Lo que coloquialmente se conoce como titulitis. Vaya. Exactamente, la titulitis. Pues resulta que cuando pasamos la lupa del informe PIAAC por España, la realidad tiene unos matices contraintuitivos increíbles. Totalmente. El contraste internacional hace saltar las alarmas sobre este tema. Las cifras revelan que las personas con titulación universitaria en España obtienen como media puntuaciones más bajas en estas pruebas de competencias cognitivas que aquellas personas que solo han terminado el bachillerato o una formación profesional de grado medio en varios de los demás países evaluados. Es decir, que un título universitario de grado aquí no garantiza en absoluto el mismo nivel de competencia de lectura o adaptación real que un título muy inferior en otro lugar. Así es. Y esto cuestiona de raíz qué es exactamente lo que estamos midiendo o asumiendo cuando exigimos un diploma para un puesto de trabajo. Y ahí es donde entra en escena el elefante en la habitación, la sobrecualificación. Es aquí donde ocurre el gran momento de revelación de este cruce de datos. Aproximadamente el 22% de la fuerza laboral en España está sobrecualificada. Una tasa altísima. Es decir, tienen un título educativo formal superior al que la empresa pide para el trabajo que están realizando. La intuición nos diría que esa persona, aunque esté desaprovechada haciendo un trabajo elemental, debería arrasar
en unas pruebas de comprensión lectora o de cálculo numérico. Simplemente por el hecho de tener una carrera universitaria, claro. Exacto. Pero la realidad es exactamente la contraria. Es un giro argumental fascinante en la sociología laboral. Curiosamente, en España, estas personas sobrecualificadas sacan puntuaciones medias peores en comprensión lectora y en matemáticas que aquellos trabajadores cuyos estudios formales sí encajan perfectamente con lo que exige su puesto. O sea, los que tienen el nivel justo. En otras palabras, la persona que tiene exactamente el título medio requerido para hacer un trabajo medio demuestra más agilidad cognitiva real que la persona que está sentada a su lado haciendo el mismo trabajo, pero con un título universitario muy superior. Es alucinante. Alguien con muchos más años de escolarización formal y matrículas académicas falla más a la hora de procesar información real que alguien con menos estudios, pero que encaja como un guante en su empleo. ¿Cómo se explica esto aplicando la lógica económica o sociológica? El concepto clave aquí es la llamada teoría de la señalización, que va de la mano con este credencialismo exacerbado del que hablábamos. En un mercado laboral saturado, el título formal funciona como una mera señal de filtro para los departamentos de recursos humanos. Independientemente de la agilidad real del candidato. Exacto. El título demuestra que alguien es perseverante, que sabe cumplir normas y que puede terminar un proceso largo, pero no necesariamente garantiza que sea un pensador ágil o que sepa resolver problemas impredecibles. Claro. Lo que esto sugiere, y es muy revelador, es que una persona con habilidades cognitivas naturales más bajas, a la que a lo mejor le cuesta más la comprensión lectora o la adaptabilidad pura, compensa esa carencia acumulando más y más títulos académicos oficiales. Para lograr pasar el corte de los algoritmos de selección. Y acceder a un empleo normal. Empleos que, con sus habilidades reales al desnudo, a lo mejor no conseguirían. Claro. Es como intentar entrar a un concierto súper exclusivo. Sabes que si en la puerta te hacen una prueba de canto o de ritmo musical, no vas a pasar, porque no tienes oído. Así que tu estrategia es pagar la entrada VIP más cara posible, hacer horas de cola y conseguir todos los pases especiales. Sí. Al final, el vigilante de la puerta te deja pasar solo por las etiquetas que llevas colgadas, no por tu habilidad real. Una metáfora muy visual. El mercado laboral hace de vigilante. Filtra por la etiqueta, por el diploma de máster o el doctorado, y no por la capacidad práctica de resolver problemas, generando así empresas llenas de credenciales de papel, pero con una agilidad mental, en la práctica, por debajo de la media. Esa analogía captura perfectamente la ineficiencia del sistema. Se premia el proceso, el sacrificio económico y temporal de obtener la credencial, pero no se audita si ese camino educativo ha forjado las destrezas fundacionales necesarias para tratar la complejidad del mundo actual. Se crea un cuello de botella de talento ficticio. Y para rematar esta disección del panorama laboral en España, hay un apunte sobre los sectores productivos que resulta de lo más curioso. Muy interesante, sí. Los datos ofrecen una pista sobre dónde se concentra el talento lector dentro del país. La diferencia de puntuación a favor de los profesionales del sector público frente a los del sector privado en España es la más alta de todos los países que participan en el estudio. Es un dato singular. Hablamos de una ventaja que supera los 18 puntos en capacidad de comprensión lectora para quienes trabajan en el ámbito público. Es un margen enorme que desde luego abre muchísimos debates. Aporta una perspectiva analítica muy valiosa sobre la atracción y retención del talento, sin entrar en valoraciones sobre la eficiencia de cada sector, porque ese no es el objetivo de los datos. Esta brecha sugiere que la estructura del sector público en España actúa como un imán. Por el tema de las oposiciones, imagino. Claro, probablemente está mediado por sistemas de acceso basados en oposiciones que exigen años de lectura densa, memorización e interpretación de textos legales complejos. Esto actúa como un filtro poderosísimo para perfiles con una competencia lectora superior. ¿Absorben ese talento? Al mismo tiempo, deja al sector privado en una posición de desventaja comparativa en cuanto a estas destrezas fundacionales. Y esto podría explicar en parte las dificultades estructurales para incrementar la productividad general del tejido empresarial. Es un desequilibrio muy particular del ecosistema español comparado con otras economías. Es un panorama denso, con muchísimas capas. Para ir reuniendo todas estas piezas y llegar a una síntesis clara de lo que nos dice este volumen gigantesco de datos de la OCDE, ¿cuál sería la foto fija final? Si condensamos los informes, manteniendo una óptica puramente analítica y observando los datos con imparcialidad, la imagen que emerge es la de un mercado laboral paradójico. Paradójico. Por un lado,
España ha logrado un hito histórico multiplicando el número de personas con titulación superior en las últimas décadas. Es innegable. Sin embargo, ese esfuerzo académico no ha logrado cerrar un déficit estructural crítico en las competencias cognitivas reales de la población. ¿Qué es lo que mide en estas pruebas? Exacto. Las cifras muestran una fuerza de trabajo que, en comparación con las medias de la OCDE y la Unión Europea, presenta debilidades serias en lectura, matemáticas y, de forma muy acentuada, en la resolución adaptativa de problemas. ¿Y la titularidad no lo salva? Ese es el punto, para generar perfiles capaces de enfrentarse a la incertidumbre y a los cambios rápidos. El papel y la realidad sencillamente no van de la mano. Y esto nos deja con un pensamiento final. Una idea provocadora para que quienes escuchan puedan masticarla y darle un par de vueltas por su cuenta. Vivimos en una era en la que los algoritmos, el despliegue de la inteligencia artificial generativa, las transiciones ecológicas y las crisis globales exigen de los seres humanos casi en exclusiva una capacidad extrema para esa resolución adaptativa de problemas. Es nuestra gran ventaja competitiva frente a la máquina. Exacto. La agilidad para desaprender y volver a aprender sobre la marcha es lo único que la inteligencia artificial todavía no puede imitar con éxito. Y sin embargo, con los datos del PIAAC en la mano, comprobamos que el mercado laboral sigue operando como un filtro que premia la etiqueta, La acumulación de años en las aulas. los diplomas de papel, penalizando o ignorando la evaluación de la agilidad mental genuina. Ante esta fricción tan evidente, ¿no resulta alarmante pensar que estamos intentando construir la fuerza laboral de la próxima década utilizando los medidores de inteligencia, las reglas y los prejuicios del siglo pasado? Ahí queda esa reflexión. Despedimos aquí el análisis finalizando la transmisión del sistema.